Ella solo limpia pisos, dijo mi padre con desprecio mientras observaba a mi madre guardar sus implementos de limpieza en el armario del sótano. Sus palabras resonaron en el aire como una bofetada invisible que golpeó no solo a ella, sino también a mí, que observaba desde la escalera. Era una frase que había escuchado cientos de veces a lo largo de mi infancia, pronunciada con esa mezcla de vergüenza y resentimiento que caracterizaba a mi padre cada vez que alguien preguntaba por el trabajo de mi madre. Mi madre, Andresa Vázquez, había llegado a este país con apenas 18 años, sin hablar una palabra de inglés, con solo una maleta raída y sueños más grandes que las montañas que había dejado atrás en Guatemala. Durante 25 años, había limpiado oficinas, casas, hospitales y edificios gubernamentales. Sus manos, curtidas por los químicos de limpieza, contaban historias de sacrificio que mi padre nunca quiso escuchar, mucho menos valorar. Yo era diferente. Desde pequeño, observaba a mi madre con una mezcla de admiración y curiosidad científica. Mientras otros niños jugaban videojuegos, yo la acompañaba durante las vacaciones de verano a sus trabajos de limpieza. Era en esos edificios silenciosos, entre pasillos que brillaban bajo las luces fluorescentes, donde mi mente comenzó a forjar las conexiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Recuerdo vívidamente el día en que todo comenzó. Tenía 14 años y estaba ayudando a mi madre a limpiar las oficinas del Departamento de Defensa en el centro de la ciudad. Era un trabajo nocturno que pagaba mejor que los demás, pero requería una autorización de seguridad especial que mi madre había obtenido después de años de referencias impecables. Mientras ella se concentraba en aspirar las alfombras de la oficina principal, yo me quedé fascinado observando los monitores que habían dejado encendidos. En las pantallas, parpadeaban líneas de código que reconocí inmediatamente. Eran algoritmos de encriptación, pero con una falla fundamental en su estructura. Mi mente, entrenada por años de programación autodidacta y matemáticas avanzadas que estudiaba en secreto, identificó el problema en cuestión de minutos. Sin pensar en las consecuencias, tomé un post-it y escribí la solución, dejándolo discretamente sobre el teclado. Al día siguiente, mi madre llegó a casa con una expresión extraña. Me contó que los ingenieros del departamento habían encontrado mi nota y querían saber quién había escrito esa solución. Inicialmente pensé que estaríamos en problemas, pero resultó ser todo lo contrario. La falla que había identificado era en un sistema de comunicaciones militares de alta seguridad, y mi solución no solo era correcta, sino que revelaba un nivel de comprensión matemática que impresionó a los expertos. Fue así como comenzó mi relación clandestina con el Departamento de Defensa. A través de mi madre, quien se convirtió en mi enlace involuntario, comencé a recibir problemas cada vez más complejos. Dejaban carpetas olvidadas sobre los escritorios que ella limpiaba, y yo las revisaba durante sus turnos nocturnos, resolviendo ecuaciones de criptografía cuántica, algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de navegación satelital que supuestamente estaban siendo desarrollados por equipos de doctorados del MIT y Stanford. Durante 3 años, mantuve esta doble vida. En el día era simplemente Miguel Vázquez, el hijo callado de la señora de la limpieza, un estudiante promedio que apenas hablaba en clases y parecía destinado a seguir los pasos de sus padres en trabajos de servicio. Por las noches, era el matemático fantasma que resolvía los problemas más complejos de seguridad nacional del país. Mi madre nunca supo exactamente qué hacía yo con esos papeles. Ella simplemente veía que su hijo estudiaba mucho y sacaba buenas calificaciones, y eso la llenaba de orgullo. Yo le pedía que no comentara nada con mi padre sobre mis tareas extra, y ella, con esa complicidad silenciosa que caracteriza a las madres protectoras, guardaba mis secretos sin hacer preguntas. Mi padre, por otro lado, veía mis estudios como una pérdida de tiempo. Constantemente me decía que dejara de soñar con universidades y me pusiera a trabajar en algo real. Sus palabras favoritas eran: "No somos gente de libros, Miguel, somos gente de trabajo". Cada vez que mi madre intentaba defenderme, él la silenciaba con esa frase que se volvió el lema no oficial de nuestra casa: "Ella solo limpia pisos". El proyecto que cambiaría todo llegó durante mi último año de preparatoria. Era diferente a los demás. Una carpeta gruesa, sellada,
con múltiples niveles de clasificación de seguridad. Dentro encontré los planos de un nuevo sistema de defensa antimisiles que el gobierno estaba desarrollando en asociación con varios contratistas privados. El proyecto tenía un presupuesto de $800 millones y había estado en desarrollo durante 5 años. Pero los cálculos fundamentales estaban completamente equivocados. El error era sutil, pero catastrófico. Los ingenieros habían basado sus proyecciones en modelos atmosféricos obsoletos que no consideraban las variaciones de densidad del aire a diferentes altitudes durante situaciones de combate real. Esto significaba que los misiles interceptores fallarían en aproximadamente el 60% de los casos, convirtiendo el sistema en poco más que un placebo extremadamente costoso. Pasé 3 semanas trabajando en una solución alternativa. Desarrollé un nuevo algoritmo que integraba datos meteorológicos en tiempo real con proyecciones balísticas, creando un sistema adaptativo que podía ajustar las trayectorias de intercepción sobre la marcha. Pero lo más importante era que mi solución no requería hardware adicional. Podía implementarse como una actualización de software en el sistema existente. Cuando terminé, tenía ante mí 150 páginas de cálculos, diagramas y código que representaban no solo una mejora técnica, sino una revolución en la defensa nacional. Sin embargo, también tenía un problema. ¿Cómo entregar este trabajo sin revelar mi identidad? La respuesta vino de la forma más inesperada. Mi madre había sido seleccionada para limpiar el auditorio principal del Pentágono durante una ceremonia especial donde se presentarían los resultados preliminares del proyecto de defensa antimisiles. Era una oportunidad única, pero también increíblemente arriesgada. La noche anterior a la ceremonia, mi madre y yo tuvimos una conversación que cambió nuestra relación para siempre. Le expliqué, con el mayor cuidado posible, lo que había estado haciendo durante todos esos años. Le mostré algunos de mis trabajos anteriores, las cartas de agradecimiento anónimas que había recibido del departamento, y finalmente, mi proyecto final. Mi madre me escuchó en silencio, con esa expresión que solo las madres pueden tener cuando se dan cuenta de que sus hijos han crecido sin que ellas se dieran cuenta. Al final, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Mijo, yo siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que fueras tan inteligente. Estoy muy orgullosa de ti». Esa noche, mientras mi padre dormía, mi madre y yo elaboramos un plan. Ella escondería mi proyecto en su carrito de limpieza y lo dejaría estratégicamente en el podio donde el general Morrison presentaría los resultados del sistema de defensa. El plan era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de hacer llegar mi trabajo a las personas correctas. La mañana de la ceremonia, mi padre se levantó de mal humor, como siempre. Mientras desayunábamos, comentó despectivamente sobre el evento al que mi madre asistiría. «Vas a limpiar pisos mientras esos generales hablan de gastar más dinero en juguetes militares», dijo con sarcasmo. «Al menos que tu trabajo sirva para algo más que solo limpiar pisos». Mi madre y yo intercambiamos una mirada cargada de significado. Si nuestro plan funcionaba, esas palabras se convertirían en la ironía más grande de su vida. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. Yo había faltado a clases con la excusa de estar enfermo, y estaba pegado a las noticias, esperando cualquier desarrollo. Según nuestro plan, mi madre dejaría el proyecto sobre el podio durante su turno de limpieza matutino, 1 hora antes de que comenzara la presentación oficial. A las 11:30, las primeras noticias comenzaron a llegar. Los reporteros mencionaban que había ocurrido algo inusual durante la presentación del nuevo sistema de defensa. A las 12 del mediodía, las noticias eran más específicas. El general Morrison había anunciado que se había descubierto un error crítico en el sistema y que se había encontrado una solución alternativa de procedencia desconocida. A la 1 de la tarde, mi madre llegó a casa con una expresión que no podré olvidar jamás. Estaba pálida, temblorosa, pero con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Me abrazó sin decir una palabra, y supe inmediatamente que nuestro plan había funcionado. «Miguel»,
me susurró al oído. Funcionó. Todo funcionó tal como dijiste que pasaría. Pasaron 2 semanas antes de que recibiéramos noticias oficiales. Un día, mientras mi padre estaba en el trabajo, llegaron 3 hombres en trajes negros a nuestra casa. Mi primer instinto fue de pánico, pero rápidamente me di cuenta de que no venían a arrestarnos. Venían a reclutarme. El líder del grupo se presentó como el coronel James Mitchell, asesor especial del Departamento de Defensa. Con una seriedad que cortaba el aire, nos explicó que habían estado siguiendo el rastro del matemático fantasma durante años, y que el último proyecto había proporcionado las pistas necesarias para identificarme. Pero lejos de estar en problemas, me estaban ofreciendo algo que nunca había imaginado posible. Miguel, me dijo, tu trabajo ha salvado potencialmente miles de vidas y cientos de millones de dólares en recursos gubernamentales. El presidente mismo ha sido informado de tus contribuciones y queremos ofrecerte una beca completa para estudiar en cualquier universidad que elijas, seguida de un puesto en nuestro departamento de investigación avanzada. Mi madre lloró. Yo también lloré. Era el momento que habíamos estado esperando sin saber que lo esperábamos. Pero el coronel Mitchell tenía una sorpresa más. Hay algo más, continuó. Mañana se realizará una ceremonia especial en el Pentágono. El general Morrison quiere conocer personalmente al joven que resolvió uno de nuestros problemas más complejos, y también quiere conocer a la mujer extraordinaria que lo crió. Al día siguiente, mi madre se despertó más temprano que nunca. Se puso su mejor vestido, el mismo que usaba para las bodas y los bautizos, y pasó 1 hora arreglándose el cabello. Yo me puse el único traje que tenía, uno que mi madre había comprado con tanto esfuerzo para mi graduación de preparatoria. Cuando salíamos de casa, mi padre nos vio desde la ventana. Había llegado temprano del trabajo y nos preguntó a dónde íbamos tan elegantes. Mi madre, con una calma que nunca le había visto, le respondió: vamos al Pentágono. Miguel va a recibir un reconocimiento por su trabajo. Mi padre soltó una carcajada. ¿Qué trabajo? Si apenas es un muchacho. Y tú, Andresa, vas a limpiar pisos como siempre, ¿verdad? No, respondió mi madre con una dignidad que me llenó de orgullo. Hoy voy como la madre del joven que acaba de resolver uno de los problemas de seguridad nacional más importantes del país. Mi padre dejó de reír. La ceremonia en el Pentágono fue surreal. Mientras caminábamos por pasillos que mi madre había limpiado cientos de veces, ahora lo hacíamos como invitados de honor. Los mismos guardias que apenas la saludaban cuando llegaba con su uniforme de limpieza, ahora nos escoltaban con respeto y cortesía. El general Morrison resultó ser un hombre imponente, pero sorprendentemente cálido. Cuando nos presentaron, lo primero que hizo fue dirigirse a mi madre con un respeto que me emocionó hasta las lágrimas. Señora Vázquez, le dijo tomando sus manos entre las suyas, usted ha criado a un genio, pero más importante que eso, ha criado a un patriota y a un joven con valores extraordinarios. El país le debe mucho más de lo que podremos pagarle jamás. Mi madre, que había pasado años escuchando que solo limpiaba pisos, estaba siendo honrada por un general de 4 estrellas. La transformación en su rostro era indescriptible. La ceremonia formal fue breve pero intensa. El general Morrison explicó a la audiencia de oficiales de alto rango cómo un joven matemático excepcional había identificado y resuelto un problema que había eludido a equipos completos de ingenieros con doctorados. Habló de mi contribución a la seguridad nacional y de cómo mi trabajo había demostrado que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Cuando llegó el momento de entregarme la medalla de honor por servicio civil excepcional, mi madre estaba llorando silenciosamente en la primera fila. Mientras el general colocaba la medalla alrededor de mi cuello, susurró: esta medalla es tanto tuya como de tu madre, Miguel. Ella fue quien te trajo hasta aquí. El momento más emotivo llegó cuando invitaron a mi madre al estrado. El general Morrison le entregó una placa especial que decía: a Andresa Vázquez, por su servicio excepcional a la nación y por criar al joven patriota que ha contribuido significativamente a nuestra seguridad nacional. Cuando regresamos a casa esa tarde, mi padre estaba esperándonos en la sala. Había visto las noticias en televisión. Por primera vez en mi vida, lo vi sin palabras. Mi madre se acercó a él y con la medalla aún en mis manos y su placa en las suyas,
le dijo suavemente. Ya no solo limpio pisos, amor. Ahora también soy la madre de un héroe nacional. Mi padre miró la medalla, luego miró a mi madre y finalmente me miró a mí. Con una voz quebrada, que nunca había escuchado antes, dijo: Miguel, hijo, perdóname, nunca entendí lo especial que eras. Y Andresa, perdóname a ti también, eres mucho más de lo que yo pude ver. Esa noche cenamos juntos por primera vez en años, sin discusiones, sin reproches, sin palabras hirientes. Mi madre había guardado la placa en un lugar especial en la sala, donde todos pudieran verla. Yo guardé la medalla en mi cuarto, pero el verdadero premio era ver a mi madre caminar por la casa con una dignidad renovada, sabiendo finalmente que su sacrificio había valido la pena. 3 meses después, me mudé a Boston para comenzar mis estudios en el MIT, con una beca completa del Departamento de Defensa. Mi madre siguió trabajando, pero ahora como supervisora de servicios de limpieza especializados en instalaciones gubernamentales de alta seguridad, con un salario 3 veces mayor que el anterior y el respeto de todos sus colegas. Mi padre cambió también. Comenzó a hablar de mi madre con orgullo, contándole a cualquiera que quisiera escuchar cómo su esposa había criado a un genio y cómo ella había sido la clave de todo. Las palabras "ella solo limpia pisos" nunca volvieron a pronunciarse en nuestra casa. 5 años después, cuando me gradué con honores del MIT y recibí mi primera asignación oficial como investigador senior del Departamento de Defensa, mi madre estaba en primera fila otra vez. Esta vez, mi padre estaba a su lado, aplaudiéndola a ella tanto como a mí. Durante mi discurso de graduación, dediqué mis logros a la mujer que nunca solo limpió pisos, sino que limpió el camino para que yo pudiera llegar hasta aquí. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Hoy, 10 años después de aquella ceremonia en el Pentágono, dirijo mi propio laboratorio de investigación en criptografía cuántica. He publicado 3 libros sobre matemáticas aplicadas y he recibido múltiples reconocimientos internacionales, pero ningún premio se compara con ver a mi madre, ahora directora regional de servicios especializados del Departamento de Defensa, siendo tratada con el respeto y la admiración que siempre mereció. Mi padre, que ahora trabaja como coordinador de mantenimiento en las mismas instalaciones donde mi madre una vez limpió pisos, tiene una foto enmarcada en su oficina. En ella aparecemos los 3 el día de la ceremonia en el Pentágono, yo con mi medalla, mi madre con su placa, y él con lágrimas de orgullo en los ojos. Debajo de la foto, escribió una frase que resume todo. Andresa nunca solo limpió pisos. Andresa limpió el futuro. La ironía de todo esto no se me escapa. Las mismas manos que mi padre menospreciaba por solo limpiar pisos fueron las que me llevaron a los lugares donde pude desarrollar mi talento. Las mismas oficinas que ella limpiaba en silencio fueron los laboratorios secretos donde forjé mi carrera. El trabajo que mi padre veía como insignificante fue exactamente lo que me permitió cambiar el rumbo de nuestras vidas. A veces, cuando visito a mis padres y veo a mi madre revisando los reportes de su equipo de trabajo, o cuando veo a mi padre hablando con orgullo de su hijo el científico, a sus compañeros, reflexiono sobre cómo una sola frase puede definir una vida, y cómo esa misma frase puede convertirse en el mayor error de juicio que alguien pueda cometer. Mi madre nunca solo limpió pisos, mi madre limpió barreras, limpió prejuicios, limpió el camino hacia un futuro que ninguno de nosotros había imaginado posible. Y yo, el hijo que ella crió mientras solo limpiaba pisos, tuve el honor de demostrarle al mundo que detrás de cada persona que realiza un trabajo honesto, puede haber una historia extraordinaria esperando a ser descubierta. Hoy, cada vez que alguien me pregunta sobre mis orígenes, sobre cómo llegué a donde estoy, siempre comienzo la historia de la misma manera. Mi madre limpiaba pisos en el Departamento de Defensa, y fue exactamente eso lo que cambió nuestras vidas, para siempre. Porque a veces, las historias más extraordinarias comienzan en los lugares más ordinarios, y los héroes más grandes son aquellos que trabajan en silencio, sin saber que están construyendo el futuro con cada gesto, con cada sacrificio,
con cada piso que limpian pensando en los sueños de sus hijos. Pero nuestra historia no termina ahí. Si pensé que los desafíos habían quedado atrás después de obtener mi posición en el Departamento de Defensa, estaba completamente equivocado. El verdadero examen llegó 3 años después de mi graduación, cuando me asignaron al proyecto Palladium, una iniciativa clasificada que buscaba desarrollar la próxima generación de sistemas de defensa espacial. El proyecto era dirigido por el Dr. Harrison Clark, un físico teórico de Harvard que había trabajado en la NASA durante 15 años antes de ser transferido al Departamento de Defensa. Clark tenía una reputación intimidante. Era conocido por ser brillante, implacable y completamente intolerante con lo que él consideraba mediocridad intelectual. Cuando supe que trabajaría bajo su supervisión, sentí una mezcla de emoción y terror que no había experimentado desde mis días secretos, resolviendo problemas en las oficinas que limpiaba mi madre. Mi primera reunión con Clark fue un desastre. Llegué puntualmente a su oficina en el piso 15 del edificio principal, llevando conmigo los archivos de mis trabajos anteriores y una propuesta inicial para optimizar los algoritmos de seguimiento satelital. Clark me recibió con una mirada que parecía radiografiar mi alma, y sus primeras palabras fueron: «Así que tú eres el famoso niño prodigio cuya mamá limpia pisos». La forma en que pronunció esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo desprecio, era una mezcla de condescendencia y curiosidad morbosa, como si fuera un espécimen de laboratorio que había llegado ahí por casualidad, en lugar de por mérito propio. Durante la siguiente hora, Clark sometió cada uno de mis trabajos anteriores a un escrutinio despiadado, cuestionando no solo mis metodologías, sino también mis motivaciones y mi verdadera capacidad intelectual. Es fácil resolver problemas cuando tienes acceso privilegiado a información clasificada, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La pregunta es si puedes producir algo original cuando no tienes a mamá entregándote las respuestas en una bandeja de plata. Salí de esa reunión sintiéndome humillado y furioso. Por primera vez desde la ceremonia en el Pentágono, me cuestioné si realmente merecía estar donde estaba. Esa noche llamé a mi madre, quien inmediatamente detectó la angustia en mi voz. Le conté sobre Clark, sobre sus comentarios, sobre mis dudas. Mi madre escuchó en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Mijo», me dijo con esa serenidad que solo ella podía transmitir, «yo limpié pisos durante 25 años. ¿Sabes lo que aprendí en todo ese tiempo? Que las personas que realmente valen la pena nunca necesitan hacer sentir pequeños a otros para sentirse grandes. Ese doctor tiene miedo de ti, Miguel. Tiene miedo de que un muchacho que viene de donde vienes sea más inteligente que él». Sus palabras me tranquilizaron, pero también encendieron algo dentro de mí. Durante las siguientes semanas, me dediqué al proyecto Palladium con una intensidad que bordeaba la obsesión. Trabajaba 16 horas al día, estudiando cada aspecto del problema que Clark había presentado. Crear un sistema de defensa capaz de interceptar múltiples amenazas simultáneas en el espacio, incluyendo misiles hipersónicos, fragmentos de detritos espaciales y posibles armas de pulso electromagnético. Clark me asignó la parte más difícil del proyecto: desarrollar los algoritmos de predicción de trayectorias para objetos que se movían a velocidades cercanas a los 25.000 kilómetros por hora, en un ambiente donde las leyes físicas tradicionales se comportaban de manera contraintuitiva. Era un problema que había desafiado a los mejores cerebros del país durante años. Durante mi investigación, me di cuenta de que todos los enfoques anteriores habían fallado porque trataban el espacio como un vacío perfecto, ignorando las sutiles variaciones gravitacionales causadas por la interacción entre múltiples cuerpos celestes. Recordé algo que había leído años atrás en un artículo de mi madre sobre técnicas de limpieza. Para limpiar eficientemente, hay que entender que ninguna superficie es realmente plana. Cada superficie tiene sus propias irregularidades únicas que requieren técnicas específicas. Esa analogía aparentemente simple me llevó a un enfoque completamente nuevo. En lugar de tratar el espacio como una superficie uniforme, comencé a mapearlo como un terreno tridimensional complejo, donde cada variación gravitacional era como una irregularidad
que afectaba el movimiento de los objetos. Desarrollé un algoritmo que no solo predecía las trayectorias, sino que también aprendía de las variaciones en tiempo real, adaptándose constantemente a las condiciones cambiantes del espacio cercano a la Tierra. El breakthrough llegó a las 3 de la madrugada un martes de octubre. Había estado trabajando en mi oficina durante 36 horas consecutivas, sobreviviendo a base de café y la determinación de demostrar que Clark estaba equivocado sobre mí. Cuando finalmente logré que mi algoritmo predijera con precisión del 98% las trayectorias de una simulación de 100 objetos moviéndose simultáneamente, supe que había logrado algo extraordinario. Pero mi mayor desafío no era técnico, era personal. ¿Cómo presentar mi solución de una manera que Clark no pudiera desacreditar o atribuir a casualidad? Decidí preparar la presentación más exhaustiva de mi vida. Durante una semana, documenté cada paso de mi proceso, cada decisión metodológica, cada línea de código. Preparé respuestas para cada posible objeción que Clark pudiera tener. La presentación estaba programada para un viernes por la mañana, en la sala de conferencias principal, con la asistencia de todo el equipo del proyecto Palladium y varios oficiales de alto rango. Llegué una hora temprano para configurar mis equipos y repasar mis notas una última vez. Mi madre había conducido desde casa esa mañana temprano para estar presente, algo que me llenó de valor y terror a partes iguales. Clark comenzó la sesión con una introducción que fue esencialmente una advertencia. Durante los últimos 2 meses, nuestro joven colega ha estado trabajando en lo que él considera una solución revolucionaria al problema de intercepción múltiple. Como todos sabemos, este problema ha resistido los esfuerzos de algunos de los mejores físicos del mundo. Veremos si la confianza del señor Vázquez está justificada o si es simplemente el entusiasmo ingenuo de la juventud. Durante los siguientes 45 minutos, presenté mi trabajo con una precisión que sorprendió incluso a mí mismo. Expliqué cada concepto, demostré cada cálculo y ejecuté simulaciones en vivo que mostraron la efectividad de mi sistema. La sala estaba completamente silenciosa. Podía sentir la atención concentrada de todos los presentes. Cuando terminé, el silencio se extendió por varios segundos que se sintieron como horas. Finalmente, el general Patterson, quien supervisaba todo el proyecto, habló. Dr. Clark, ¿cuál es su evaluación profesional de lo que acabamos de ver? Clark había estado tomando notas furiosamente durante toda mi presentación, ocasionalmente frunciendo el ceño o moviendo la cabeza. Cuando el general le preguntó, se tomó su tiempo antes de responder. General, dijo lentamente, debo admitir que estoy impresionado. El enfoque del señor Vázquez no solo es ingenioso, sino que aborda fundamentalmente el problema desde un ángulo que ninguno de nosotros había considerado. Sus resultados son extraordinarios. Pero Clark no había terminado. Se puso de pie y me miró directamente a los ojos. Sin embargo, continuó, cualquier persona inteligente puede producir un buen trabajo cuando tiene tiempo ilimitado y recursos. La verdadera prueba de un científico no es lo que puede hacer en condiciones ideales, sino lo que puede hacer bajo presión, cuando las vidas de otras personas dependen de sus decisiones. En ese momento, el general Patterson intervino con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Qué interesante que menciones eso, Dr. Clark, porque tengo noticias para todos ustedes. El proyecto Palladium acaba de recibir aprobación para pasar a la fase de implementación operacional, y debido a desarrollos recientes en la situación geopolítica global, necesitamos un sistema funcional en 6 meses, no en los 2 años que habíamos planeado originalmente. La habitación erupció en murmullos de sorpresa y preocupación. 6 meses era un tiempo ridículamente corto para implementar un sistema de esa complejidad. Clark palideció, visiblemente, y varios miembros del equipo comenzaron a hablar sobre la imposibilidad de cumplir con esa fecha límite. Además, continuó el general Patterson, he decidido que el señor Vázquez será el director técnico de la implementación. Su enfoque innovador y sus resultados demostrados lo califican para liderar esta fase crítica del proyecto. Si la sala había estado agitada antes, ahora parecía a punto de explotar. Clark se puso rojo como un tomate. Varios científicos senior protestaron, y yo me quedé completamente sin palabras. Mi madre, quien había estado sentada discretamente en la parte trasera de la sala, tenía lágrimas en los ojos
y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de mi vida. Liderar un equipo de 30 científicos e ingenieros, muchos de los cuales tenían décadas más de experiencia que yo, requería no solo competencia técnica, sino también habilidades de liderazgo que nunca había desarrollado. Hubo momentos de duda, crisis de confianza y noches sin dormir que se extendían durante semanas. Clark, sorprendentemente, se convirtió en uno de mis aliados más valiosos una vez que superó su orgullo inicial. Un día, aproximadamente 3 meses después del inicio de la implementación, me pidió que almorzáramos juntos. Durante esa comida, me ofreció una disculpa que no esperaba. Miguel, me dijo, debo confesarte algo. Cuando supe que ibas a trabajar en mi equipo, investigué tu historia, leí sobre tu madre, sobre cómo llegaste al departamento, sobre todo el camino que recorriste hasta aquí. Mi primera reacción fue de escepticismo, incluso de resentimiento. Pensé que habías llegado aquí por casualidad, por conexiones, por todo menos por mérito genuino. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café antes de continuar. Pero trabajar contigo estos meses me ha enseñado algo importante. Tu madre no te dio ventajas, te dio valores. La disciplina que muestras, la humildad con la que tratas a todos en el equipo, la manera en que nunca te das por vencido ante un problema difícil, todo eso no se aprende en las universidades más prestigiosas. Se aprende viendo a alguien que amas trabajar honestamente cada día de su vida. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Dr. Clark, le respondí, mi madre siempre me enseñó que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, merece respeto. Ella nunca tuvo títulos universitarios ni reconocimientos oficiales, pero me enseñó más sobre perseverancia y excelencia que cualquier profesor que haya tenido. A partir de ese día, Clark se convirtió no solo en mi supervisor, sino en mi mentor. Trabajamos juntos para resolver los desafíos técnicos más complejos del proyecto, y su experiencia combinada con mi enfoque innovador creó una sinergia que sorprendió a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. El día de la prueba final del sistema llegó más rápido de lo que cualquiera había esperado. Habíamos construido un prototipo completamente funcional que sería probado contra una simulación de ataque múltiple. 10 misiles hipersónicos lanzados simultáneamente desde diferentes ángulos, junto con una nube de fragmentos de distracción y señales de interferencia electromagnética. La prueba se realizó en una instalación secreta en Nevada, con la presencia del secretario de Defensa, varios generales de alto rango y representantes de agencias de inteligencia cuyas existencias técnicamente no podía confirmar. Mi madre había volado desde casa para estar presente, algo que el general Patterson había autorizado personalmente después de que le expliqué la importancia de su presencia. Mientras los técnicos preparaban los sistemas finales, tuve un momento a solas con mi madre en la sala de observación. «Mijo», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «sin importar lo que pase hoy, ya has demostrado todo lo que necesitabas demostrar. Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido». «Mamá», le respondí, «nada de esto habría sido posible sin ti. Cada vez que me siento inseguro o abrumado, pienso en todas esas noches que te vi trabajar sin quejarte, sacrificando tu comodidad por mis sueños. Esa es mi verdadera fuente de fuerza». La prueba comenzó exactamente a las 2 de la tarde. Durante los siguientes 12 minutos, nuestro sistema enfrentó el desafío más complejo que habíamos diseñado. Los monitores mostraban 10 trayectorias de amenaza, convergiendo hacia el objetivo protegido, mientras nuestros algoritmos calculaban soluciones de intercepción en tiempo real, uno por uno. Cada misil simulado fue interceptado con precisión. Los fragmentos de distracción fueron identificados y descartados correctamente. Las señales de interferencia fueron filtradas y neutralizadas. Cuando la simulación terminó, nuestro sistema había logrado una tasa de éxito del 100%. La sala de observación explotó en aplausos. El secretario de Defensa se acercó a felicitarme personalmente, y varios generales hicieron comentarios sobre cómo este sistema cambiaría fundamentalmente la capacidad defensiva del país. Pero el momento que más atesoró fue cuando vi a Clark acercarse a mi madre y estrechar su mano con respeto genuino. «Señora Vázquez», le dijo, «usted ha criado al científico más talentoso con el que he trabajado en 30 años de carrera. Pero más importante que eso, ha criado a un hombre excepcional. El país le debe mucho». Mi madre,
Con esa gracia que la caracterizaba, respondió: «Doctor, Miguel siempre fue especial. Yo solo me aseguré de que tuviera las herramientas para brillar. A veces esas herramientas no son libros o laboratorios. A veces son ejemplos de trabajo honesto y amor incondicional». Esa noche, durante la cena de celebración, el general Patterson anunció que me habían seleccionado para dirigir un nuevo departamento de investigación avanzada, con un presupuesto de $50 millones y la autoridad para reclutar a los mejores talentos del mundo. También anunció que mi madre sería honrada con la Medalla Civil de Honor, el reconocimiento más alto que el departamento puede otorgar a un civil. Pero la sorpresa más grande llegó al final de la noche, cuando mi padre apareció inesperadamente en la celebración. Había volado desde casa sin decirle a nadie, llevando consigo algo que me dejó sin palabras: un álbum de fotos que había creado documentando toda mi carrera, desde mis primeros días ayudando a mi madre con la limpieza, hasta mis logros más recientes. En la primera página había escrito: para Miguel, quien demostró que la grandeza puede surgir de cualquier parte, y para Andresa, quien nunca solo limpió pisos, sino que limpió el camino hacia el futuro. Cuando mi padre se acercó a mi madre durante la celebración, vi algo que nunca había visto antes: lágrimas de orgullo en sus ojos mientras le decía: Andresa, me equivoqué durante tantos años. Tú nunca solo limpiaste pisos, tú construiste un legado. 5 años después, el sistema que desarrollamos había sido implementado en 12 instalaciones estratégicas alrededor del mundo, había interceptado exitosamente 3 amenazas reales, y había sido licenciado a varios países aliados. Mi departamento había crecido a más de 200 personas, y habíamos desarrollado 6 tecnologías adicionales que habían revolucionado la defensa nacional. Mi madre, ahora retirada oficialmente pero trabajando como consultora especial para el departamento, tenía su propia oficina en el mismo edificio donde una vez había limpiado pisos. Su placa en la puerta decía: Andresa Vázquez, asesora especial para desarrollo de talento. Su trabajo consistía en identificar y nutrir talentos emergentes que podrían venir de orígenes no tradicionales. Un día, mientras revisábamos aplicaciones para nuestro programa de becas, mi madre me mostró una carta que había recibido de una joven llamada Carla Mendoza, hija de un jardinero que trabajaba en instalaciones gubernamentales. Carla había desarrollado un algoritmo innovador para optimizar el crecimiento de plantas en ambientes controlados, y quería aplicar esos principios a la agricultura espacial. Mira esto, Miguel, me dijo mi madre con emoción. Esta muchacha me recuerda a ti cuando tenías su edad. Tiene esa misma chispa, esa misma determinación, y lo más importante, tiene padres que la apoyan sin entender completamente lo que hace. Aprobamos la aplicación de Carla inmediatamente, y ella se convirtió en la primera beneficiaria del programa Andresa Vázquez para talentos emergentes, una iniciativa que habíamos establecido para identificar y desarrollar jóvenes brillantes que podrían ser pasados por alto por los sistemas tradicionales de reclutamiento. Durante la ceremonia de inauguración del programa, mi madre dio un discurso que resumía perfectamente todo lo que habíamos aprendido. Durante 25 años, limpié pisos en edificios donde se tomaban decisiones que afectaban el futuro del mundo. Nunca imaginé que mi trabajo me pondría en contacto con ese futuro de una manera tan directa, pero aprendí algo importante: no hay trabajos pequeños, solo personas que no ven las oportunidades que cada trabajo puede crear. Mi hijo Miguel no llegó a donde está porque yo limpiara pisos, continuó. Llegó ahí porque mientras limpiaba esos pisos, le enseñé que el trabajo honesto tiene dignidad, que la perseverancia supera al talento natural, y que las oportunidades más grandes a menudo llegan disfrazadas de tareas ordinarias. Hoy, 15 años después de aquella primera ceremonia en el Pentágono, dirijo el Instituto Vázquez para Investigación Avanzada, una organización independiente que desarrolla tecnologías de defensa para múltiples países. Mi madre es la directora de nuestro programa de alcance comunitario, y mi padre trabaja como coordinador de logística, supervisando las operaciones diarias con el mismo orgullo que una vez había reservado solo para sí mismo. El instituto emplea a más de 1000 personas de más de 40 países diferentes. Nuestro principio fundamental es que el talento excepcional puede surgir de cualquier origen, y que nuestro trabajo es identificar y nutrir esa excelencia sin importar de dónde venga. En la entrada principal de nuestro edificio hay una placa de bronce que dice: dedicado a Andresa Vázquez,
y a todos los trabajadores anónimos, cuyo servicio silencioso construye el futuro. Debajo, hay una foto de mi madre con su uniforme de limpieza, tomada el día que conoció al general Morrison, junto a otra foto de ella recibiendo la Medalla Civil de Honor. Cada año, en el aniversario de aquella primera ceremonia, organizamos el Día Andresa Vázquez, donde invitamos a trabajadores de servicios de toda la región para una celebración que reconoce su contribución a la sociedad. Mi madre insiste en atender personalmente a cada invitado, y siempre termina su discurso anual con las mismas palabras. Recuerden que ustedes no solo limpian pisos, o no solo cortan césped, o no solo preparan comida. Ustedes están construyendo el mundo donde sus hijos y nietos van a vivir. Nunca subestimen el poder de su ejemplo. La frase que una vez fue una fuente de vergüenza y dolor en nuestra familia, se ha convertido en nuestro lema de vida. Ella solo limpia pisos. Se transformó en ella nunca solo limpió pisos. Una declaración de que detrás de cada trabajo aparentemente simple, hay una persona completa con sueños, aspiraciones y la capacidad de cambiar el mundo de maneras que nadie puede predecir. Cuando miro hacia atrás a todo este viaje, desde aquellas noches en las oficinas del Departamento de Defensa, hasta dirigir mi propio instituto de investigación, me doy cuenta de que la historia real no es sobre un genio matemático que salvó el día, es sobre una mujer extraordinaria que nunca dejó que las circunstancias definieran sus límites, que transformó un trabajo humilde en una plataforma para la grandeza de su hijo, y que demostró que el amor, la perseverancia y la dignidad pueden superar cualquier obstáculo. Mi madre, Andresa Vázquez, nunca solo limpió pisos, limpió prejuicios, limpió barreras, limpió el camino hacia un futuro que ninguno de nosotros había imaginado posible. Y en el proceso, nos enseñó a todos que la verdadera grandeza no se mide por los títulos que tienes o los reconocimientos que recibes, sino por la diferencia positiva que haces en la vida de las personas que amas. Esa es la historia que quiero que el mundo recuerde, que detrás de cada logro extraordinario, hay personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias por amor.